¿Cómo prevenir conductas de violencia hacia las mujeres por parte de los varones jóvenes? Esta es una pregunta que nos hemos hecho a lo largo de ya muchos años trabajando con hombres generadores de violencia. ¿Cómo prevenir estas conductas que lamentablemente están sucediendo todos los días y los índices van en aumento? Una de las mejores estrategias de hacerlo es modificar el modelo masculino hegemónico, que lo justifica y lo sustenta. Esto es la principal manera. Tenemos que trabajar con esta idea de lo masculino, con esta idea de la masculinidad. Tenemos que empezar a voltear a ver los hombres estas ideas, estos nuevos conceptos, estos nuevos hombres que han estado levantando la mano a lo largo ya de varios años, donde se dan cuenta de que la masculinidad no está funcionando, de que este machismo de mi abuelo, de mi padre, no está funcionando actualmente, que lo único que nos hace es dañarnos, que lo único que nos hace es lastimarlos y no poder disfrutar una vida plena. Tenemos que empezar a cambiar. Hay que apoyar el tránsito de los varones jóvenes hacia los modelos de masculinidad más igualitarios, hacia otras maneras de ser y sentirse hombres que no lo conlleven el ejercicio de la dominación y el poder como una forma de mantener privilegios. Hay que empezar a cambiar estas ideas en los hombres jóvenes principalmente, que la masculinidad no va a ser otra cosa que dominación y poder. Y es algo que constantemente estamos buscando. Nuestra masculinidad es muy frágil cuando no dominamos y no tenemos poder. Y un poder mediante la cuestión económica, un poder mediante las propiedades, mediante las pertenencias y un poder mediante las relaciones de pareja que tenemos. Un hombre lamentablemente se siente más hombre al momento de tener poder, de tener dinero, de tener parejas sexuales activas, de tener mayor capacidad de consumir alcohol o ciertas drogas, y constantemente estamos tratando de reproducir eso y pues no hace otra cosa más que dañarnos a nosotros mismos. Hay que empezar a cambiar esa idea. No se trata de maquillar el modelo existente, cambiar un par de cositas para ponerlo presentable y que pase a lo socialmente correcto. Se debe tratar de un cambio en el que no debe contenerse varias perspectivas, a las que hace alusión Daniel Leal González en su artículo Otra masculinidad es posible, reflexiones sobre el cambio de los hombres hacia la equidad. En muchas ocasiones, he tratado de ver o he visto por parte de los diferentes niveles de gobierno, tratar de maquillar lo que es la masculinidad. Esto es tratar de hacer un modelo un poco más socialmente correcto, pero que a la vez no ha funcionado. El cambio tiene que ser radical, el cambio tiene que ser gradual también, pero tiene que ser un cambio de 180 grados, ¿no? Tenemos que dar la vuelta a esta masculinidad y a este machismo que no nos ha funcionado, y tenemos que trabajarlo principalmente con los hombres jóvenes. Desde la experiencia también en estos grupos que he manejado por 8 años, me he dado cuenta que los hombres jóvenes tienen más facilidad de cambiar estas ideas. A los hombres ya un poco mayores, hablando de 40 años, 50, 60 años, les cuesta mucho trabajo tomar estas ideas como algo que les va a funcionar o les va a beneficiar. Pero los hombres jóvenes, en lo que he trabajado, es mucho más sencillo que lo cambien. Pero también se encuentran a un problema que es muy difícil y muy complicado, que en los grupos que he manejado, muchos hombres me han dicho: ¿por qué no traemos a otros hombres a estos espacios? ¿Por qué no hacemos ruido? ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no vamos a ciertos lugares para que esto se haga más grande? Yo les he dicho que va a ser muy difícil llegar a la calle y decirle a un hombre que, oye, estás ejerciendo violencia con tu pareja, ¿no? Lo primero que va a hacer es tirarme un golpe. Entonces va a ser muy difícil cambiar esas perspectivas allá afuera, pero sobre todo con los hombres jóvenes, que son así como esta frase tan trillada que hemos utilizado muchas veces, son el futuro del país, ¿no? Entonces, si lo podemos enfocar en ellos desde la secundaria, que es donde la masculinidad se afianza totalmente, podemos ir a hacer un cambio de modelos más igualitarios entre hombres y mujeres. Bueno, respecto a este artículo de Otra masculinidad es posible, Daniel Leal González menciona varias perspectivas, factores que hay que empezar a cambiar. El principal es una perspectiva autocrítica masculina.
La igualdad es un asunto de justicia social y los privilegios de que los hombres disfrutamos son a costa de las desventajas de las mujeres. Esto hay que entenderlo totalmente. Sé que a muchos hombres les va a costar mucho trabajo al momento de estarme escuchando, pero hay que ver que los privilegios que tenemos son desventajas de las mujeres y que ellas están sufriendo todos los días. Aunque este hecho debería ser suficiente para generar un cambio personal y social en los hombres, en ocasiones no es suficiente, por lo que visibilizamos las ventajas en el cambio hacia la equidad tiene para los hombres, ¿no? Hay que empezar a demostrarle a estos hombres que el cambiar estas ideas de masculinidad errónea o mal entendida o estas nuevas masculinidades lo que va a hacer es traernos ventajas. Muchos hombres ven como el cambio a las nuevas masculinidades como una desventaja, como el que vamos a ser vulnerados, como el que vamos a ser violentados, pero es todo lo contrario. En varias ocasiones nos hemos dado cuenta que los hombres, de que el machismo, las primeras víctimas del machismo somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no nos permitimos disfrutar muchas cosas, no nos permitimos demostrar afecto, no nos permitimos demostrar emociones, no nos permitimos tener una relación de pareja sana, constantemente nos limitamos a lo largo de nuestra vida. También este machismo empieza a violentar a las personas que están a nuestro alrededor, dígase madre, hermana, pareja, hijas. Empezamos también a generar esa violencia hacia ellas, y otra de las víctimas también del machismo somos los hombres entre iguales. Los hombres no tendemos a tener espacios donde podamos hablar, donde podamos discutir, donde podamos reflexionar sobre las situaciones que nos pasan. Esto es algo que yo les he admirado mucho a las mujeres a lo largo de mi vida, que ellas tienen esta capacidad de expresar lo que sienten, que tienen esta capacidad de juntarse entre ellas y hablar de sus emociones, de las cosas difíciles que están viviendo, pero los hombres no tenemos esa capacidad, inclusive no queremos lograrla. Los hombres cuando nos juntamos o estamos entre amigos, lo único que hacemos es demostrar que tenemos poder, demostrar que tenemos dinero, demostrar que tenemos pertenencia, demostrar que somos sexualmente activos, pero no tenemos esos espacios de reflexión. Sería muy difícil que yo como hombre llegara con un amigo y le dijera: oye, estoy pasando por esta situación difícil, complicada, estoy teniendo problemas con mi pareja, con mi hija, no sé qué hacer, que inclusive demostrar emociones, ¿no? Emociones como la tristeza, como el llanto, sería sumamente difícil entre nosotros los hombres. A nosotros los hombres se nos permite emociones como la violencia, como la agresividad. Entre hombres sería común que alguien de nosotros, de nuestro grupo de amigos, llegara molesto, llegara enojado, llegara insultando, agrediendo, lo veríamos como algo normal. Pero si ese mismo hombre se acercara con nosotros a hablar de sus problemas, a decir que se siente triste, que está decepcionado, que se siente angustiado, que está melancólico, sería sumamente difícil. Pero necesitamos empezar a generar estos espacios donde podamos reflexionar, donde podamos expresar esas emociones sin ser, ahora sí que bulleados por otros hombres. Entre los hombres no nos permitimos ese contacto. Inclusive yo he visto ese contacto, sobre todo los hombres cuando consumen grandes niveles de alcohol en la fiesta, pues ahora sí que los veo que se abrazan, que se dan el beso, y eres mi hermano, y te amo. En ese sentido de tener que demostrar emociones. El alcohol es una droga depresora e inhibidora. En este caso se inhibe estas conductas que los hombres regularmente queremos expresar hacia otras personas, pero muchos hombres lo hacen hasta el momento de llegar a este consumo de alcohol, que también el consumo de alcohol es muy grave actualmente. Hay que tener una perspectiva antisexista e igualitaria. Consideramos que apostar por la igualdad requiere posicionarse activamente frente a las situaciones sexistas. Hay que mostrar nuestro rechazo como hombres a las mismas y posicionar a favor de la igualdad día a día en todas las tareas. Hay que construir igualdad y mostrar rechazo a las actitudes sexistas. Son cambios paralelos. Hay que empezar a quitarnos estas ideas o estos estereotipos de género que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Hay que tratar de llevar a una actitud igualitaria, que no sea sexista. Inclusive en una ocasión, recuerdo mucho de la experiencia de mi propia vida, en una ocasión estaba con mi hija en un restaurante y mi hija quería ir al baño, entonces yo le iba a llevar al baño. Cuando llegamos al baño, pues decía baño de niños, ¿no? Entonces mi hija me voltea a ver y me dice: papá, ¿dónde está el baño de niñas?
Entonces en ese momento me quedé pensando, yo he tratado con mi hija de llevarlo a lo largo de sus 9 años, el mensaje inclusivo, y se me hizo muy fuerte, para mí fue muy fuerte que mi hija me dijera, es que no hay baño de niñas. Entonces hay que empezar a cambiar todas estas ideas desde el lenguaje. Me ha tocado muchas personas que desde el lenguaje me han dicho, es que no tienes por qué decir niños y niñas, no tienes por qué decir él y ella, no tienes por qué decir todo lo relacionado con el lenguaje inclusivo. Yo le digo, lo tengo que decir porque es algo que necesitamos hacer. Va a ser difícil cambiarlo, va a ser difícil modificarlo, pero pues hay personas que van a depender de eso, ¿no? En este caso, pues mi hija se sintió así que invisibilizada en ese momento en que había solamente baño de niñas. Una perspectiva profeminista, aquí los hombres, en cuanto escuchen esto, les va a chocar, va a ser algo sumamente complicado. Hay un conocimiento erróneo de lo que es el feminismo. Nosotros los hombres utilizamos palabras despectivas que no voy a utilizar. Una perspectiva profeminista, las teorías y prácticas feministas han posibilitado que los hombres puedan concebirse como objeto de estudio y sujeto de acción personal y social en el ámbito de igualdad. Los estudios críticos sobre la masculinidad no habrían sido posibles sin el feminismo, y no hay reivindicación feminista que no sea de justicia. Todos los movimientos feministas a lo largo del país son de justicia. Inclusive el movimiento de la masculinidad, de las nuevas masculinidades que hemos manejado los hombres, surgen a partir de todos estos estudios y todas estas marchas y todas estas protestas que han estado manejando a nivel nacional e internacional. Entonces tenemos que los hombres empezar a generar una perspectiva profeminista. Una perspectiva prodiversidad sexual, que también es algo que sucede mucho en el país. La homofobia sustenta las fronteras del género. Apostar por la igualdad requiere fomentar la diversidad de orientaciones sexuales y garantizar la equivalencia de derechos, oportunidades y deberes entre las mismas. Actitud pro diversidad sexual es algo que los hombres nos cuesta mucho trabajo, que hemos batallado para poder aceptar los diferentes géneros, pero tenemos que tratar de lograrlo. Esto para tener una sociedad más igualitaria y equitativa. Un hombre que ejerce violencia siempre cree tener el poder, entonces el poder lo va a utilizar contra las personas que considera inferiores o que considera minorías. Un hombre que ejerce violencia regularmente ejerce violencia contra la pareja, ejerce violencia contra hijos, hijas y ejerce violencia contra personas de la comunidad. ¿Por qué? Porque las ve como algo inferior o las ve como minorías. Entonces necesitamos tener una perspectiva pro diversidad sexual. Para luchar contra la violencia de género, se propone aquí tener en cuenta al menos 3 elementos adicionales que parecen esenciales para abordar esta cuestión. El primero, a saber, la perpetuación de un estereotipo víctima-victimario, el uso determinista de la perspectiva de género y la feminización del problema. Es decir, que si el objeto es abolir un problema tan enraizado en las relaciones sociales como es la violencia de género, no es suficiente una ley sancionadora y punitiva, que fue también una de las recomendaciones de la Corte Interamericana en el caso del campo algodonero, ¿no? La creación de Fiscalía de Género. Hay que generar campañas de sensibilización, pero las campañas de sensibilización deben estar enfocadas a ciertos puntos. No han estado funcionando las campañas de sensibilización a los 3 niveles de gobierno. Esto principalmente porque vamos con unas ideas deterministas de lo que es víctima y victimario, ¿no? Tenemos la idea del victimario como un monstruo, como una persona sin remordimientos, que va a tratar de lastimar, de matar, y tenemos la idea de la víctima como una persona dependiente, incapaz de salir de una situación de violencia, con ciertos estereotipos, ¿no? Inclusive ahorita los vamos a estar viendo poco a poco, pero hay que cambiar esa idea de víctima y victimario como un estereotipo específico. Las campañas de sensibilización contra la violencia de género apelan muy frecuentemente a un imaginario que sitúa a hombres y mujeres representando roles tipificados, aquellos que la faceta más extrema y brutal del patriarcado parece tolerar. Nos vamos inmediatamente a esta campaña al hombre más extremo, ¿no?
al más brutal que podamos imaginar. Hay una campaña a nivel nacional donde inmediatamente sale este hombre violento, este hombre que está amenazando con un objeto, con un arma, este hombre que está matando, este hombre que está rociando gasolina. Vamos a un evento brutal, pero realmente la violencia de género es cometida no por este tipo de hombres, sino por otros totalmente diferentes. Para denunciar la violencia sexista en la pareja se representan continuamente los mismos papeles, consiguiendo un esfuerzo de estereotipo esencialmente hombre agresor, mujer víctima. Podemos pensar en los carteles y anuncios con escenas de violencia, hombres agresivos y mujeres víctimas e impotentes. La identificación del varón como agresor a partir de la imaginaria de los malos tratos conforma una visión del maltratador como un monstruo de otro tiempo. Y es algo que tanto hombres como mujeres identificamos como un agresor, un monstruo de antaño, de otro tiempo, el hombre que llega, no sé, recordemos películas de la época de oro de México, ¿no? El hombre que llega a caballo, con una botella de tequila en la mano, que llega con 3 mujeres abrazadas, que llega agrediendo de una manera severa frente a las personas, que nadie se inmuta, que lo ven como algo normal, como algo que se debe resolver en la casa. Tenemos esa idea como un hombre, como un monstruo de otro tiempo. En última instancia, este tipo de campañas se alejan de la realidad. Es posible el ejercicio de la violencia machista en cualquier pareja, pues dicha violencia es fruto de relaciones desiguales y subordinadas, basadas en el género, no sobre estereotipos de conductas del pasado. Nos alejan totalmente de la realidad. Muchas parejas jóvenes que están sufriendo violencia o diferentes tipos de violencia o micromachismos no logran identificarlo como violencia. ¿Por qué? Porque tenemos este estereotipo de violencia del pasado, de estas conductas sumamente agresivas. Entonces mi pareja, que inclusive es un micromachismo, ¿no? De comparaciones ventajosas, los hombres vamos a buscar compararnos con alguien que consideramos peor que nosotros. Lo he escuchado muchas veces, sobre todo en personas que tienen algún consumo o personas que han ejercido violencia. Una persona que tiene un consumo elevado de alcohol va a decir, bueno, sí consumo alcohol cada fin de semana, pero yo no soy alcohólico, ¿no? Alcohólico es la persona que está en una esquina con una botella de alcohol de curación. Entonces, yo no soy alcohólico, él sí lo es. Entonces, es una comparación ventajosa. Un hombre que ha ejercido violencia hacia la pareja le puede decir, bueno, yo sí te he empujado y tal vez te jaloneé el cabello, pero mira, el vecino es el vecino, la golpea con el puño, la saca del cabello hacia afuera de la casa, ¿no? Entonces, no te va tan mal conmigo. O sea, él sí es un violento, yo no soy un violento. Entonces, es una manera de que muchas personas vemos esa violencia, tratamos de justificarlo en base a estereotipos y estereotipos de personas sumamente agresivas o monstruosas. Ningún hombre moderno, estas son unas máximas que las estuve leyendo de unas personas y me gustaron mucho, dice, ningún hombre moderno común puede ser sospechoso de ejercer violencia sobre las mujeres. No corresponde con el monstruo dibujado en estas campañas. Una mujer moderna, según el sentir de las campañas esencialistas que actualmente ocurren, no tiene la posibilidad de caer en situación de maltrato, pues solo le ocurre a seres dependientes, con una forma de ser mujer característica del pasado, tal y como se identifica a las mujeres víctimas del machismo. Y actualmente se ve en la violencia en las parejas, ¿no? Mi pareja, hombre, no es violento. ¿Por qué? Porque no es ese monstruo del pasado, no ejerce esa violencia como mi vecino, que la saca del cabello y la agrede con el puño. Una mujer moderna no se va a ver como víctima. ¿Por qué? Porque yo no sigo esos patrones del pasado, ¿no? Esa mujer sumisa, esta mujer que se quedaba en el hogar como ama de la casa, como ama de hogar, que no tenía estudios, que lamentablemente no se les dio porque anteriormente les costaba mucho trabajo llevar a niveles de educación. Entonces, una mujer que se ve de una manera moderna, que yo no soy dependiente, que tengo estudios, que tengo trabajo, ella en muchas ocasiones no se va a ver como una víctima. ¿Por qué? Porque no cumple con estas campañas esencialistas, que actualmente pues, son las principales, ¿no?
Hay una simplificación de la violencia inclusive. Así, para dar cuenta y explicar una situación de violencia estructural en las relaciones de pareja a un público en general, se recurre a campañas de publicidad que, por la propia naturaleza del medio, simplifican estas situaciones hasta la caricatura, el estereotipo e inclusive el prejuicio. Lamentablemente he escuchado a mujeres jóvenes, estudiantes, universitarias, que son víctimas de violencia, pero hay un prejuicio. Como yo, una mujer independiente con trabajo y universitaria, voy a estar viviendo violencia en mi pareja. Eso no ocurre. Si yo lo veo en televisión, en programas de televisión, en campañas publicitarias, esa mujer es totalmente diferente a lo que yo soy. No corresponde a mi persona. Una mujer como yo no debería sufrir violencia en la pareja. Entonces, les cuesta mucho trabajo poder denunciar, les cuesta mucho trabajo poder salir de esta relación. ¿Por qué? Porque esto solo le ocurre a estas personas caricaturescas de las campañas, con estereotipos, inclusive desde el prejuicio. La consecuencia o la principal consecuencia de esta simplificación es la falta de identificación del dibujo con una realidad mucho más diversa y compleja. Tenemos identificado el estereotipo, a la caricatura, al prejuicio, inclusive hasta como un arquetipo, ¿no? Como una persona ya muy estructurada, con ciertas características, pero realmente no lo es así. Si entendemos la situación, la violencia en la pareja de una forma más diversa y más compleja, podemos entender que hay un número de factores dentro de la relación que va a orillar a una mujer a permanecer en esta situación de violencia. Factores como las redes de apoyo, como la violencia vivida, como una cuestión social de tener que tolerar o aguantar, cuestiones inclusive hasta desde la educación, que muchas veces la educación que vivimos nos va llevando a cierto estereotipo. Esto es, si lo analizamos de esta manera más diversa y más compleja, podemos entender que son muchos factores. No solamente son personajes propios de la época o alejados de la realidad y que no corresponden a lo actual, ¿no? Estas campañas que se han estado utilizando son de hace 20 años, 30 años con estos estereotipos. Actualmente hay un sinnúmero de factores que se tendrían que analizar para generar campañas que pudieran ayudar a las y los jóvenes a salir de estas situaciones de violencia, mujeres a salir de esta situación de violencia que están viviendo, inclusive a hombres a identificarlas, a poder hacerlas conscientes y poder trabajarlos mediante procesos reeducativos o de terapia. A los estereotipos a los que se llega simplificando a los actores y actrices que sufren y ejercen violencia de género nunca corresponden a nuestro imaginario, con nuestros vecinos, amigos o familiares. Ese monstruo sería muy raro que lo viéramos en nuestro vecino, que lo viera en mi papá, que lo viera en mi hermano, que lo viera en mí mismo. ¿Por qué? Porque son cosas totalmente diferentes a lo que yo soy. Si yo no soy el hombre que sale en la campaña, que está golpeando, que está amenazando con un objeto, con un arma punzocortante, entonces yo no ejerzo esa violencia. Entonces lo que yo hago, la violencia psicológica que ejerzo, sexual, económica, micromachismos, patrimonial, no va a ser al imaginario, no va a ser al estereotipo. Entonces yo no estoy ejerciendo esa violencia, por lo tanto yo no soy agresivo, yo no soy violento. Entonces, para que un hombre se reconozca como una persona violenta, tiene que identificarse con este estereotipo, con esta caricatura, con esta simplificación de la violencia. Es decir, corremos el riesgo de no identificar situaciones de violencia de género que efectivamente están sucediendo en nuestro entorno, por darse entre hombres y mujeres que no se corresponden a este estereotipo caricaturizado que se nos presenta constantemente. Los estereotipos a los que se llega simplificando a los actores y actrices que sufren esta violencia, pues de ninguna manera van a ser identificados con lo que estamos viviendo actualmente. Vamos a hablar sobre los mitos sobre la violencia en la pareja. Hay muchos mitos, hay muchas ideas erróneas, equivocadas, que es importante que analicemos y que hagamos consciente para poder salir de estas situaciones de violencia. En la literatura encontramos numerosas referencias, entre ellas a Bosch y Ferrer en el 2002, Mendy en el 2005, Matute en el 2009 y Gallido en el 2009.
A la cuestión de los mitos sobre la violencia de género que se ha ido estableciendo en nuestra sociedad, Bosch y Ferrer en el 2012 llevaron a cabo una recopilación y clasificación de mitos que existen acerca de la violencia de género y las evidencias posibles en contraposición a dichos mitos. Esta recopilación está compuesta por los siguientes mitos y las siguientes creencias. La violencia de género solo ocurre en países subdesarrollados. Ese también es un mito muy común que lo he escuchado en muchas personas. No se trata de un fenómeno, la violencia de género se trata de un fenómeno universal. Está ocurriendo en cualquier país en que ustedes se imaginen. Hay estudios sobre violencia de género y que todo va en aumento. No es algo de países subdesarrollados, como he escuchado a muchas personas o muchos autores y autoras, que están ocurriendo solamente donde no hay un nivel socioeconómico alto, donde la educación es baja, donde hay problemas de empleo, donde hay ciertas cuestiones sociales que afectan, pero este es un problema universal, ocurre en todos lados. Otro mito dice que la violencia de género solo ocurre en familias o personas con problemas, pocos recursos, no hay trabajo, no hay no hay educación. Realmente créanme que esta violencia se ha dado independientemente del grupo social, étnico, cultural que pertenecen, así como la edad, nivel adquisitivo, estudios y profesión. Desde la experiencia en este grupo de hombres que he tenido a lo largo de 8 años, me he dado cuenta que las profesiones, los trabajos, los estudios de cada uno de estos hombres ha sido totalmente diferente. No hay un grado de estudios promedio. Realmente tengo desde los que estudiaron primaria hasta los que tienen doctorado en esos grupos. He tenido personas desde los trabajos, desde cualquier tipo de trabajos. Entonces realmente no es una cuestión de que la persona tenga problemas o haya problemas económicos. Cualquier persona puede ejercer violencia en la pareja. Los hombres que maltratan a su pareja o expareja han sido a su vez personas maltratadas por parte de sus padres. Este también es un mito muy extendido. Las personas creen que una persona que ejerce violencia vive esta violencia o ejerce esta violencia porque él la vivió dentro de su familia. Esto realmente no es así. Como lo mencionaba, hay muchos factores que van a influir en que nosotros los hombres, mediante esta masculinidad o mediante este machismo, ejercemos diferentes tipos de violencia. No necesariamente tiene que ser a partir de que observamos violencia en nuestro hogar. Hay hombres que nunca han visto violencia por parte de mamá o papá, o que tuvieron una relación adecuada, formal, tranquila, amorosa, pero ellos sí han ejercido violencia hacia sus parejas. Y esto es a partir de los diferentes factores, como esta construcción de género, como lo que se espera mediante la masculinidad, de que los hombres tengamos que tener el poder, ejercer agresividad, violencia, tener el control de la relación. Y lamentablemente muchos hombres, al perder el poder o perder el control de las relaciones de pareja, la única manera en que tienen de volverlo a la normalidad o volver a controlar es mediante un acto de violencia. Entonces hay hombres que no vivieron violencia en su hogar, pero la sociedad espera que actúen de cierta manera, sus iguales esperan que actúen de cierta manera. Su educación, mediante estereotipos de género, le han dicho que la violencia es la única manera en que pueden resolver sus problemas. Y esto lo podemos ver en cualquier ámbito, ¿no? El trabajo, si hay un problema en el trabajo, inmediatamente los hombres quieren resolverlo con violencia. Si hay un problema en la escuela, inmediatamente el problema se quiere resolver con violencia. Si hay un problema en la pareja, la violencia es la única solución que van a encontrar para poder tener el control de nuevo de esa relación. Otro mito es que los hombres que maltratan a su pareja o a sus parejas son enfermos mentales. Según un informe mundial sobre la violencia y la salud, la relación de la violencia de género y los trastornos psicopáticos es bajo. Muchas personas creen que estos hombres generadores de violencia, de una violencia severa, son personas que tienen algún tipo de trastorno psicológico o algún trastorno psiquiátrico, pero son sumamente bajos los casos donde ocurre eso.
Realmente seguimos con estos mitos o esta creencia de que es un hombre monstruoso, un hombre con un trastorno de la personalidad, un psicópata, un sociópata, pero realmente no, somos hombres comunes, hombres que fuimos educados de una manera mediante el machismo, mediante la masculinidad errónea, mediante estereotipos de género, que nos han enseñado que la violencia es la única manera de resolver pues, nuestros problemas. Los hombres que maltratan a su pareja o expareja consumen o abusan de alcohol y drogas. También es un mito muy extendido. Se cree que todos los hombres que consumen alcohol son violentos. Se cree que todos los hombres que consumen drogas son violentos con la pareja, pero realmente no. El alcohol sí es un factor que aumenta las probabilidades. Como lo había mencionado, el alcohol es una droga depresora e inhibidora. Entonces el alcohol sí aumenta las posibilidades de la violencia, pero no es el causante de esa violencia. Hay gente que puede estar consumiendo alcohol y puede ser de la manera más tranquila y más cordial y más alegre posible, pero hay hombres que al momento de que están consumiendo alcohol se vuelven totalmente agresivos, ¿no? Inclusive muchas mujeres víctimas de violencia me han dicho, es que él es un hombre sumamente tranquilo, pero en cuanto empieza a consumir alcohol, se transforma totalmente. Y me dicen, el alcohol es el causante de esa violencia. Yo les digo, no, simplemente ellos son hombres violentos, que al momento de consumir alcohol se desinhiben y por lo tanto comienzan a agredir. El alcohol no genera violencia, sino por así que los productos alcohólicos traían la etiqueta, ¿no? Que dirían, este producto puede causar violencia, pero no lo es así. El alcohol no causa la violencia, simplemente son hombres violentos que se desinhiben. Otro mito dice que la violencia de género se debe a los celos. No necesariamente es de esta manera. Los celos no son la causa real de la violencia. Son solo la estrategia de la que hacen uso los maltratadores con el fin de controlar a su pareja. Los celos no causan violencia, al contrario, los hombres tenemos una incapacidad, tenemos poca inteligencia emocional, no podemos reconocer emociones. Entonces una persona que tiene celos regularmente es el miedo a una pérdida, a perder a la otra persona. Entonces, al momento de que yo siento miedo, pues no voy a demostrar mi miedo, no voy a demostrar mi tristeza de perder a la persona que quiero o que amo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a demostrar mediante una manera agresiva. Entonces, al momento de demostrarlo con manera agresiva, lo que voy a hacer va a ser controlar a mi pareja. Entonces, si yo le demuestro celos mediante las redes sociales, voy a estar controlando a mi pareja para que tenga más cuidado o no utilice las redes sociales. Para que no acepte personas del sexo opuesto en las solicitudes de amistad, para que tenga poco contacto con personas en las redes sociales, o principalmente se permite que esas personas que lo acepten sean inclusive hasta familiares. Hay otro mito también muy extendido que dice que las mujeres con ciertas características tienen más probabilidades de ser maltratadas. Hasta la fecha no existe un perfil de una mujer maltratada. Puede ser mujeres de todas las edades, de todos los niveles educativos, de cualquier posición social o de cualquier posición económica. Realmente no hay hasta el momento no hay un perfil de una mujer que sea propensa o pueda recibir violencia de género, violencia en la pareja. No va a importar la edad, o sea, yo he visto mujeres desde los 14, 15 años que han sufrido violencia en la pareja, hasta mujeres que tienen 65, 70, 75 años que han sufrido violencia en la pareja, de cualquier nivel educativo. Realmente no hay ninguna diferencia, inclusive desde la posición social, por estos estereotipos se cree que las mujeres que sufren más violencia son mujeres de bajo nivel educativo, de bajo nivel socioeconómico, pero realmente no es así. No hay ningún perfil y cualquier mujer puede ser lamentablemente víctima de violencia en la pareja. Otro mito también muy extendido, que lo he escuchado lamentablemente muchas veces, es que las mujeres que padecen violencia de género no abandonan esa relación por algo, o será capaz, o quizás les gusta. Lamentablemente he escuchado este discurso de muchas personas, tanto hombres como mujeres, y realmente no ocurre de esta manera, ¿no? La violencia de género deja importantes secuelas en la salud de la víctima, y hay diferentes teorías que explican la permanencia de una mujer en una relación de maltrato.
teoría del ciclo de la violencia, la teoría del laberinto patriarcal, etc. Hay muchos estudios, muchas personas lo han evaluado, está Enrique Chaburrúa, Cristina Guerrica Echeverría, Paz de Corral en España. Varias personas a nivel Latinoamérica también han hecho varios estudios y realmente hay muchos factores que influyen en que una mujer permanezca en esta situación. Creo que ninguna persona, tanto mujeres como hombres, queremos tener una relación para estar bien, para estar a gusto, para estar tranquilos, para sentirnos acompañadas, acompañados. Nadie está en una relación para estar sufriendo, para estar teniendo muchos problemas. Pero hay diferentes factores que van a influir para que una mujer permanezca en esta situación, ¿no? Hay dependencia emocional, hay ciclo de la violencia, hay investigaciones, principalmente en Enrique Chaburrúa, en las secuelas en mujeres que han estado en una permanencia prolongada con maltratadores, el por qué permanecen en esta situación, el hacerlas sentir responsable de la violencia sufrida, el que está en ellas, el que ellas cambien para que nosotros cambiemos nuestra violencia, pero realmente nadie está en una situación y es lamentable escuchar este tipo de comentarios. La violencia de género es un fenómeno puntual y muy localizado. Diversos estudios, como el comprendido por la ONU, el estudio a fondo sobre las formas de violencia contra la mujer, confirman que la prevalencia de esta violencia en 71 países es de un 5 a un 69%, por lo que se trata de un fenómeno extendido mundialmente. No es exclusivo de nuestra ciudad, no es exclusivo de nuestro país, es a nivel mundial, pero lamentablemente nuestra ciudad a nivel mundial es conocida por la violencia de género, es conocida por los casos de feminicidio, es conocida por el caso del Arroyo del Navajo, por el caso del Cristo Negro, por el Campo Algodonero, por varios casos que han ocurrido en la ciudad de feminicidios y que en otras ocasiones he tenido la oportunidad de hablar con gente de preparatoria, secundaria, de universidad, y se me hace increíble que no conozcan esta historia de nuestra ciudad, que no conozcan lo que es el caso del Campo Algodonero, del Arroyo de las Víboras, del Arroyo del Navajo, el Cristo Negro, que son casos que han sucedido y no debemos olvidar estos casos porque es una sociedad que tiende a olvidar el pasado, está lamentablemente destinada a cometer los mismos errores en el futuro. Tenemos que hacer algo para educar a las y los jóvenes en estos temas, que no los desconozcan totalmente. Otro mito también es que dice que si las mujeres padecen de violencia de género, algo habrán hecho para provocarla. Este mito se va contrastando con la Declaración de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que sostiene que dicha violencia atenta contra los derechos humanos de la mujer. Ninguna mujer que ha sufrido violencia ha hecho algo para provocarla. Esto es un mito totalmente extendido, totalmente erróneo y es parte de los mecanismos que utilizan los hombres de sometimiento y de responsabilidad que le dan a la víctima del delito cometido. Muchas mujeres que he atendido, víctimas de violencia familiar, me han dicho en varias ocasiones que ellas se sienten culpables o que ellas tuvieron que haber hecho otra cosa o que ellas no tuvieron que haberle reclamado esa situación y su relación seguiría normal, ¿no? Entonces, lamentablemente se responsabilizan de la violencia, pero ninguna mujer, ninguna víctima de ningún tipo de violencia hace algo para provocarlo. Es totalmente responsabilidad de la persona que ejerce esa violencia. Otro mito también muy extendido es que la violencia psicológica no es tan grave como la física. Tenemos esta idea muy marcada, muy parte de la sociedad, de los roles de género, que la violencia física es la más grave, ¿no? Que una vez que hay violencia física es momento de dejar la relación. Pero la violencia psicológica ejerce el mismo control, el mismo grado de vulnerabilidad emocional sobre todo. Que las mujeres que viven violencia constantemente, pues les va a ser más complicado poder salir de esta relación. Muchas mujeres me han dicho, víctimas de violencia, me han comentado en ocasiones que para ellas es más difícil borrar un insulto, una humillación, a borrar un golpe. Claro que yo les digo que pues, es de la misma manera, de la misma gravedad,
pero para muchas de ellas la violencia psicológica y emocional es todavía más grave que una violencia física. Al menos en lo personal, la misma gravedad, pero muchas de ellas lo consideran de esta manera. Los hombres y las mujeres son violentos por igual en la pareja. También es un mito muy extendido. El Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud afirma que aunque exista violencia ejercida por la mujer en las relaciones, la proporción en la que mujeres soportan la violencia y los hombres la ejercen es enorme. Es totalmente disparejo, ¿no? Estos tipos de violencia. Hay muchos hombres que me dicen, sí he ejercido, sí he recibido violencia, y ellos tratan de victimizarse. Entonces digo, pero si nos vamos a las estadísticas, es totalmente diferente la violencia en el caso de las mujeres hacia los hombres. Los niveles son muy bajos y en contraposición al hecho de la violencia de hombres hacia mujeres, donde los niveles son muy elevados, son sumamente graves y alarmantes en la ciudad. Que realmente se está trabajando desde esta atención cuando ocurre el delito, pero no se ha estado trabajando nada en la prevención del mismo delito, la prevención de la violencia en la pareja. Otros mitos sobre la violencia machista que complementan los anterior mencionados y continúan presentes en nuestra sociedad son los propuestos por Simón en el 2008, así como las evidencias que desmontan dichos mitos. Hay otros mitos también muy marcados. La violencia conyugal contra la mujer es producto de la mala relación de la pareja. Muchas personas creen esto, que creen que la violencia surge a partir de que la relación está en malos términos, de que la relación no se encuentra de una manera armoniosa o de la mejor manera, y de que todo se soluciona con buena voluntad y con paciencia. Lamentablemente la sociedad creemos así, que una relación que no está funcionando, que una relación donde hay violencia, la manera en que la podemos resolver es teniendo paciencia y voluntad. Y realmente créanme que eso nunca va a suceder. Una persona que ejerce violencia necesita trabajar desde lo individual, necesita reeducarse, necesita llevar un proceso terapéutico donde pueda reconocer esta violencia y cambiarla. Dentro de la violencia de género que tiene lugar en la relación, la violencia en ningún caso está justificada y no es culpa de la mujer, ya que independientemente de lo que haga, la violencia continúa porque el maltratador tiene como objetivo añadido la sumisión y el control de la mujer. Y esto también es una respuesta que me han dicho mujeres víctimas de violencia, que ellas han tratado a lo largo de su relación, estar bien, tratar de hacer lo que a él no les molesta, pero la relación continúa con problemas, continúa con violencia. Si no le gustaba que usara el teléfono, la víctima dejaba de usar el teléfono, pero después ya no era el teléfono, después era cuando salía a la tienda, después ya no era cuando salía a la tienda, después era cuando salía la familia. Entonces la violencia constantemente va a estar ocurriendo en diferentes áreas de su vida. No es responsabilidad de la mujer el tratar de cambiar las respuestas del hombre, sino que en este caso los hombres debemos cambiar nuestras propias respuestas, debemos cambiar nuestras propias actitudes. Y como lo mencionaba, tengo 8 años trabajando talleres educativos con hombres que ejercen violencia. El proceso de estos talleres son aproximadamente entre 6 meses y 1 año de proceso, con trabajos increíbles, trabajos excepcionales, cambios magníficos. He visto hombres que han cambiado totalmente, pero también he visto hombres que como llegan se van en estos procesos. Entonces va a depender totalmente del compromiso que tengamos cada uno de nosotros los hombres en querer cambiar estas ideas, en querer mejorar nuestra vida, en querer mejorar nuestras relaciones interpersonales con pareja, familia, hijos, hijas, amigos principalmente. Y es tiempo de que los hombres empecemos a alzar la mano, que tomemos la palabra, que empecemos a reflexionar todas estas cosas que nos han estado sucediendo, volteamos a ver. Yo constantemente reviso periódicos, reviso noticias y es triste ver que todos los delitos, que hay violencia familiar, 20 hombres detenidos, que hay robo, que hay violencia, que hay violaciones, cualquier delito, constantemente estamos los hombres inmersos en esto. Entonces es momento que volteemos a vernos, es momento que reflexionemos sobre lo que estamos haciendo, sobre nuestra masculinidad,
darnos cuenta de que esta masculinidad que tratamos de replicar mediante el poder, mediante el consumo de sustancias, mediante las pertenencias, mediante las parejas sexuales que tenemos, no nos trae algo más que complicaciones, no nos trae más que problemas, no nos trae más que no poder disfrutar una vida plena. Entender que realmente el ver todo esto desde una manera profeminista, desde una manera de reeducarnos, lo que nos va a traer son beneficios, no nos va a traer pérdida de poder. Realmente los hombres tenemos ese miedo de perder el poder en cuestión de masculinidad y machismo, pero el perder realmente todas estas cosas que nos lastiman es dejar una carga atrás, dejar eso que no nos deja avanzar, que no nos deja avanzar como hombres y que no permitimos a las mujeres avanzar, que es algo que tienen muchísimos años peleando y que esperemos que lo logren, que lo logren con nuestro apoyo, no desde el participar con ella en estos lugares, ¿no? Porque nosotros realmente siempre lo he dicho, no podemos ser feministas porque no hemos vivido estas injusticias, estos abusos, estos acosos que ellas constantemente viven a diario. Tenemos que apoyarlas sí, apoyar los movimientos y quedarnos callados y observar y ver cómo están luchando por sus derechos y apoyar. Entonces esto es algo que se los dejo a reflexión a todos los hombres que puedan estar viendo esto, a todos los jóvenes que puedan estar viendo esto. Hay una vida después de la masculinidad, hay una vida después del machismo, una vida que se vive de manera más plena, más tranquila, más amorosa, más respetuosa, que podemos llevarla a cabo. Es un proceso, sí, es un proceso de deconstrucción, realmente es un proceso y es algo complicado, se lo digo de la experiencia personal, es algo complicado, algo difícil, pero se puede lograr y los beneficios realmente son increíbles. No nos damos cuenta, bueno, hago referencia a las palabras de mi maestro y amigo Alejandro Anguiano, que el tema de la masculinidad y el feminismo es como usar lentes. Una vez que te los pones te das cuenta que veías el mundo de una manera totalmente diferente y cuando usas estos lentes lo ves súper claro. Entonces el tema del feminismo, de la masculinidad, es ponernos esos lentes y una vez que nos los ponemos no nos los queremos quitar jamás. Entonces los invito a reflexionar, los invito a participar, los invito a que busquen ayuda dentro de Universidad Saludable, que los puedan asesorar, que puedan trabajar todos esos problemas que ustedes están viviendo, porque al final de cuentas ser hombre es una carga muy fuerte, muy pesada. Es complicado, tenemos que estar siempre estoicos, tenemos que demostrar siempre que somos fuertes, tenemos que demostrar que podemos con todo, tenemos que demostrar que somos proveedores, pero hay ocasiones donde no podemos, simplemente no podemos hacerlo. Y nos creemos ahora sí que es Superman, pero incluso Superman era vulnerable ante la kriptonita y nosotros también somos vulnerables. Y el ser vulnerable no nos hace menos hombres, sino ser vulnerables es demostrar que no puedo, entonces es buscar ayuda, buscar personas profesionales que puedan apoyarlos, que puedan asesorarlos, generar estos espacios también entre hombres donde puedan reflexionar, donde puedan trabajar, donde puedan expresar emociones sin miedo a ser señalados, a ser juzgados. Entonces los invito a todos a reflexionarse, a mejorarse, a cambiarse y cualquier información, Universidad Saludable está disponible. Mi nombre es Martín Regis, pueden encontrarme en Facebook como Martín Regis en caso de que necesiten alguna asesoría, terapia, ya sea grupal o individual. Entonces, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias a todas y a todos por su atención.